A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Toda esa rabia que vamos en Internet a diario, bueno, pues no es casualidad. Es más bien el síntoma de algo mucho, mucho más gordo. Una tensión que va bastante más allá de los típicos memes y los comentarios. En este análisis vamos a ver cómo esa furia digital no es para nada un accidente, sino que es el resultado de un sistema que, ojo, está diseñado para mantenernos divididos. Y la clave de todo empieza en los algoritmos. Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Por qué parece que las redes sociales son un campo de minas? La respuesta fácil sería que simplemente hemos llegado a un punto en que no soportamos que alguien piense distinto. Pero, ¿es solo una cuestión de actitud o hay algo más moviendo los hilos por detrás? Pues la respuesta, por curioso que parezca, empieza justo aquí, en los algoritmos. Están programados para meternos en un estado que podríamos llamar de hiperindividualismo. Es decir, nos dan constantemente contenido que refuerza lo que ya pensamos, y así nos van encerrando en una burbuja, donde nuestra visión del mundo parece la única que existe. Y el mecanismo, como vemos aquí, es bastante simple. El algoritmo va aprendiendo que te gusta y poco a poco te va aislando de las ideas contrarias. ¿Qué pasa cuando de repente te topas con una? Pues que la reacción es de shock, de enfado. Y así es como grupos que antes eran marginales, como los terraplanistas, de repente encuentran comunidades enteras que les dan la razón. La idea de una plaza pública donde debatir ha desaparecido. Ahora cada cual tiene su propia burbuja a medida. Vale, hasta aquí el cómo tecnológico, pero ahora vamos a la parte más interesante. Cómo todo esto se apoya en una ideología política que controla estas plataformas, aunque la mayoría de las veces ni nos demos cuenta. Y aquí viene una de las afirmaciones más potentes del análisis, y es esta. Todas las redes sociales son, en el fondo, ideológicamente liberales. Pero ojo, y esto es súper importante, cuando decimos liberal no estamos hablando de ser de izquierdas, para nada. Es un concepto mucho más de base, más fundamental, que de hecho engloba a casi todo el espectro político que damos por sentado. El liberalismo, en este contexto, es como el sistema operativo de nuestra sociedad. Es esa creencia fundamental en la soberanía del individuo, en la propiedad privada y en la libertad de expresión. Pensadlo bien. Tanto los demócratas como los republicanos en Estados Unidos y la gran mayoría de partidos en Europa y América Latina se mueven dentro de este marco. Y claro, las redes sociales son la herramienta perfecta para esta ideología, son plataformas para el individuo. Y esta forma de ver el mundo, esta ideología, nos lleva a entender los problemas sociales de una manera muy concreta. Todo se puede reducir a una pregunta que parece simple, pero que en realidad esconde dos maneras totalmente opuestas de ver el mundo. La cosa es que se plantea esta pregunta porque, dependiendo de la respuesta, se revela qué marco se está usando para analizar la sociedad. Un marco se va a centrar en la identidad, el otro en la economía. Y aquí es donde el debate se pone de verdad interesante. El primer marco que tenemos es la interseccionalidad. Lo que nos dice es que la dificultad o el privilegio de una persona es el resultado de la suma de sus distintas identidades. Por ejemplo, ser una mujer negra con una discapacidad te coloca en un punto de partida muy distinto al de un hombre blanco sin discapacidad. La lucha, desde esta perspectiva, se centra en esas identidades. Y en el otro lado tenemos el esencialismo de clase. Este marco dice que sí, claro que las otras identidades importan, pero son secundarias a la división que de verdad es fundamental, la que hay entre quien posee los medios de producción, el capital, y quien solo tiene su trabajo para vender. O sea que tu identidad principal es la de ser trabajador o propietario. Y este ejemplo lo deja clarísimo. Puede que el caso de Kim Kardashian sea extremo, pero la idea es brutalmente clara. Su enorme poder económico y su capital anulan, en la práctica, cualquier posible desventaja que pudiera tener por otras de sus identidades. En su caso, la clase lo eclipsa absolutamente todo. El quid de la cuestión es este. La distancia entre cualquier trabajador, da igual su identidad, y un multimillonario como Elon Musk es infinitamente mayor que la distancia entre ese mismo trabajador y una persona que vive en la calle. Estamos a un accidente, a una enfermedad, de perderlo todo. Ellos, en cambio, son inmunes a la ley, a las crisis, a casi todo. Bien, ¿y de dónde sale toda esta visión que pone el foco en la clase? Pues viene de una corriente filosófica que se llama materialismo y que básicamente le da la vuelta a la forma en que solemos pensar sobre cómo funciona el cambio social. La idea es simple, pero lo pone todo patas arriba. Normalmente pensamos que nuestras ideas son las que crean la realidad, ¿no? Pues bien, el materialismo dice que es justo al revés. Es la realidad material, la economía, cómo se organiza la propiedad, la que crea nuestras ideas. La base económica es la que le da forma a todo lo demás. Esta frase, que se podría atribuir a Marx, es el corazón de todo el argumento. Nacemos en un sistema que ya está montado, y ese sistema el que moldea nuestra forma de pensar y lo que somos. Y no al contrario, es nuestro entorno material el que nos define.
Y la consecuencia práctica de esto es gigantesca. Significa que intentar cambiar el mundo solo a base de cambiar la mentalidad de la gente es una batalla perdida de antemano. Si no cambias la estructura económica que hay debajo, las viejas ideas y las desigualdades volverán a salir una y otra vez, como las malas hierbas. Y con todo esto ya sobre la mesa, llegamos a una metáfora final que es muy potente y que une todas las piezas de este puzzle. A ver, la metáfora es la siguiente. Si metes a un montón de cangrejos en un cubo, podrían escapar si colaborasen entre ellos. Pero no lo hacen. En vez de eso, cada vez que uno intenta trepar para salir, los demás lo agarran y lo tiran para abajo. El resultado, ninguno escapa. Y esto solo beneficia a quien sostiene el cubo, que seguramente se los quiere comer. Aquí está la clave de todo. El cubo es el sistema económico. Los cangrejos que se pelean entre sí somos nosotros, atrapados en la guerra cultural, en las disputas de identidad que nos distraen de la verdadera lucha, la lucha de clases. Y mientras, la estructura de poder real sigue intacta. Por eso mismo, victorias como el derecho al aborto en Estados Unidos fueron tan frágiles. Se ganó una batalla en el campo de las ideas, pero la estructura material que se oponía a ese derecho nunca se llegó a tocar. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión, que más que una respuesta, es una pregunta que nos obliga a replantearnos cuáles son nuestras prioridades. Así que cerramos con este dilema. Si toda la energía que gastamos en las guerras culturales y en las luchas de identidad, por muy importantes que nos parezcan, al final solo sirve para que un sistema económico desigual siga igual, entonces, ¿cuál debería ser el objetivo principal? Es una pregunta que desde luego lo cambia todo a la hora de pensar en qué significa el progreso y el cambio social.